Saben que, bueno, cuando me enteré que me tocaba hablar este domingo, siempre uno empieza a pensar en qué tema tratar. Y estaba muy, en ese momento, estaba muy en los primeros planos de las noticias, algunos hechos de violencia que habían pasado acá en Uruguay, pero sobre todo en Argentina. Tuvo aquel caso de los chicos, estos rugbyers, que hace ya años, hace como 3 años, en una pelea, o le pegaron a otro pobre chiquilín y lo mataron a piñazo y a patadas. ¿Mm? Y al mismo tiempo había otro caso también que fue bastante sonado, de una mamá y su pareja mujer que asesinaron a un niño de 5 años también a golpes. Y acá había pasado otra cosa también, otro asesinato también bastante violento. Y bueno, tenía en el corazón hablar acerca de este tema, ¿no? Que es uno de los problemas más grandes de las sociedades, acá en Latinoamérica y también en otros lugares, que tiene que ver con la violencia, ¿eh? Y el problema que esto representa para las sociedades, para los países, para las personas, ¿no? Un problema que es de difícil solución. Yo empecé a recordar, tenía algunas cosas escritas de hace tiempo, y era impresionante ver cómo en cada vez, ¿no?, habían pasado cosas que a uno lo dejaban perplejo, y uno dice, ¿cuál es el límite de la crueldad? ¿Cuál es el límite de la violencia, de lo malo que alguien puede hacer, ¿no? Y parece que ese límite nunca se llega, ¿no? Como que siempre pasan cosas peores que nos impactan más. Y la Biblia habla mucho acerca del problema de la violencia, y vamos a tratar de ver un poco cómo podemos hacer, o cómo dice la Biblia que habría que hacer para solucionar el problema de la violencia. Cuando escuchamos los que hablan, los que saben o dicen que saben, empiezan a pensar, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las causas o lo que genera la violencia? Y ahí hay muchas respuestas, ¿no? Como que tienen muchos factores o muchas causas. Y algunos apuntan al tema económico. Dicen, bueno, lo que pasa es que es una sociedad donde capitalista, materialista, y donde la gente, con tal de tener lo que se promueve, llegan a hacer cualquier hecho de violencia. Otros dicen, bueno, pasa que ahí está el tema de la droga, ¿no? Y la gente que está bajo el efecto de estupefacientes o del alcohol también no tiene límites, capaz de cualquier cosa. Y otros dicen, bueno, está el narcotráfico, y cuántas muertes y cuántos hechos de violencia tienen que ver con luchas entre bandas que se disputan algunos territorios en la ciudad. Otros dicen, lo que pasa, el problema real es que hay muchas armas de fuego que no tienen control, y hacen campañas para que la gente no pueda tener armas de fuego. Dice, es mejor que la gente no tenga, porque lo que causa la violencia es la tenencia de armas. Otros dicen, lo que falta es un poco más de palo, ¿no? Falta más represión, ¿no? Faltan leyes que tengan sanciones más duras y que se hagan cumplir para que exista menos violencia. Y otros dicen, lo que pasa es que la gente está criada en un entorno de violencia, ¿no? Y todas las películas y los videojuegos son puro matar, y eso hace que la gente pierda sensibilidad sobre la vida de otras personas. Y otros pueden decir, lo que pasa es que se han perdido los valores, ¿no? Y ya estas sociedades que van viniendo cada vez respetan menos todo, respetan menos la autoridad, respetan menos a la gente mayor, respetan menos a la niñez, ¿no? Respetan menos la vida. Y es probable que la violencia tenga que ver con alguna de estas cosas, ¿no? Y algunos de estos factores y otros que seguramente alguien más pueda pensar, sean generadores de violencia. Pero sin embargo, cuando uno empieza a mirar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, se da cuenta que la violencia es anterior a cualquiera de estas otras cosas, ¿no? Es anterior a las políticas económicas, es anterior a las armas de fuego, es anterior a las películas y a los videojuegos, ¿eh? Es anterior a todo. Y en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 4, se registra un hecho de violencia, ¿no? Ahí hay un hermano que asesina
a otro. Y no hay ninguna razón que tenga que ver con envidia económica, con temas, ¿no? Era una cuestión que no tiene nada que ver con eso, sino con algo que estaba en el corazón de Caín, que fue el que perpetró el asesinato contra su hermano Abel, ¿no? Era una cuestión, si queremos decir, que tenía que ver con un tema religioso, ¿no? Por algo que él había sentido, Caín había sentido el rechazo ante Dios de su ofrenda. Y como su hermano había sido acepto, se enojó y lo mató. Eso nos enseña o nos deja ver que el problema de la violencia no tiene tanto que ver con factores externos a las personas, ¿sí?, que le influyen para que se vuelva una persona violenta, sino que el problema está en el corazón de la persona, ¿no? Y Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, que el problema de la violencia y el problema de cualquier otro pecado, de cualquier otra mala acción, sale del corazón del hombre. Les voy a leer ese versículo. Dice Jesús en Marcos 7:20, pero decía Jesús que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿no? Y el corazón en la Biblia, cuando se usa la palabra en sentido figurado, tiene que ver con lo que el hombre es o la persona es interiormente. Es el centro de los pensamientos y de las emociones. Es decir, lo que nosotros somos. El problema está en nuestro corazón, ¿no? Nosotros, como seres caídos en pecado, somos personas violentas, ¿no? Está en nuestro corazón, está en nuestro ADN. Y a veces solo necesita una chispa que haga explotar, ¿sí?, una situación violenta. Y Jesucristo dice algo más en este pasaje. La violencia no es solamente ese extremo de poder quitarle la vida de otra persona, ¿no?, sino que hay esta actitud de herir, de dañar, de perjudicar a la otra persona, que también se puede catalogar como violencia en hechos que son mucho más sencillos o menos graves desde nuestro punto de vista, ¿no? En el engaño, en la mentira, en la acusación, en las palabras hirientes, también hay violencia. Y Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte, que a veces con una palabra que hiera el corazón de la persona, cuando hay una intención de realmente lastimar a la otra persona, podemos ser considerados como culpables de homicidio. De manera que la violencia podrá tener muchas causas, ¿no?, pero la raíz principal, el problema más grande, el más difícil de solucionar, está en nuestro propio corazón. Nosotros somos personas violentas porque somos pecadores, ¿no? El corazón del hombre es engañoso y perverso, dice Jeremías, más que todas las cosas. Y difícilmente se pueda solucionar el problema de la violencia recurriendo a recetas que no ataquen la raíz del problema que está en nuestro corazón. Y no vamos a ponernos a pensar cómo podemos solucionar el problema de la violencia en la sociedad. Pero me gustaría que pensáramos en cómo podemos hacer nosotros para no ser propagadores de la violencia. O si les gusta más, para ser agentes de paz, ¿no? Para ser personas que corten con este flagelo de la violencia y al contrario seamos personas que busquen la paz y que procuren el bien de los demás. Y ahí les invito a buscar, este texto sí me gustaría leerlos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Porque para ver esto, ¿no?, para ver cómo podemos ser agentes de paz, quisiera pensar en la forma en que Dios trató con la violencia. Y vamos a leer en el capítulo 23, quizás el hecho más violento de la historia. Ese capítulo describe la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿no? La historia de la humanidad es una larga lista de hechos de sangre, ¿no? Decíamos al principio, capítulo 4 de Génesis nos habla de Caín y Abel, ¿no? En el capítulo 6, ya cuando
llega ahí a las vísperas del diluvio, se describe la tierra como llena de violencia. Y si uno sigue leyendo la Biblia o repasando la historia de la humanidad, se va a encontrar con un enorme seguidilla de cosas que son aberrantes y que no vale la pena describir, ¿no? Nos hemos cansado de destruirnos entre nosotros. Pero pensaba que quizás esta es la mayor expresión de la crueldad y de la violencia humana, porque la crucifixión o las condena a muerte en la cruz era una de las más dolorosas y crueles condenas a muerte que la humanidad llegó a inventar, ¿no? Pero se le aplicó al ser más santo, más justo, más inocente que pisó la faz de la tierra. Y ese contraste lo convierte en este hecho que para mí es, o quizás pueda reconocerse, como de lo más cruel que ha pasado en la historia de la humanidad. Si uno quiere ver la crueldad que implicaba la crucifixión de un condenado, ¿no? Hay una película que ya tiene unos cuantos años que se llama La Pasión, alguno seguramente la habrá visto, una película dirigida por Mel Gibson. Y ahí puede uno ver en vivo, ¿no? En imágenes, algunas pinceladas de lo que significaba una crucifixión hecha por los romanos. Hay algunos libros también dedicados a eso que son hasta difíciles de leer. Sin embargo, en el Evangelio no encontramos esos detalles de morbo, ¿no? De violencia explícita, sino que es un relato mucho más sencillo, ¿no? Porque se quiere centrar en lo más importante de lo que tiene que ver con la cruz. Pero vamos a leerlo. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Dice el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándosele y presentándole vinagre, diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿No? Es el relato de la crucifixión. Como ven, es cortito, ¿no? No tiene demasiados detalles de toda esa parte dolorosa, cruel, pero sí podemos encontrar algunas cosas que hizo Dios para tratar con el problema de la violencia. Yo quiero pensar en 4 cosas, ¿no? La primera acción de Dios, o la primera actitud de Dios, es la misericordia, ¿no? Dice en el versículo 33, cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y cuando uno conoce el pasaje y si leen lo que pasó antes, lo que llama la atención, ¿no? Es lo que no hizo Dios, ¿no? La pasividad de Jesucristo, el silencio de Dios, ¿no? La Biblia dice en el Evangelio que Jesús tenía a su disposición más de 12 legiones de ángeles que vinieran a socorrerle y a liberarle de aquel momento donde se estaba produciendo su injusto arresto y se estaba preparando su muerte. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo no hizo nada.
El Señor Jesucristo había orado en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba, ¿no? Pero el Señor había dicho que ese era el camino que tenía que seguir. Era aquello que estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor recorrió las etapas de su martirio y de su muerte en silencio, ¿no? Lo arrestaron, lo juzgaron falsamente, lo torturaron, lo golpearon y finalmente lo crucificaron, y el Señor Jesús agonizó ahí. Y en todo ese tiempo, el Señor solamente dijo algunas palabras, ¿no? Pero no se defendió, no pidió ayuda al Padre, ¿no? Sino que simplemente dejó que las cosas ocurrieran. Y Pedro, cuando recuerda los acontecimientos de la cruz, dice que cuando al Señor le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le acusaban, no blasfemaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando le desafiaban a que demostrara su identidad descendiendo de la cruz, el Señor se mantuvo ahí, porque era necesario que diera su vida en la cruz para salvarnos a nosotros. Y la Biblia dice que lo que Dios estaba mostrando ahí era su misericordia. La misericordia tiene que ver con no darle a alguien lo que merece, con no dar el castigo a alguien que se merece. Así que la misericordia tiene que ver con refrenar el juicio. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en la cruz. Estaba dejando que crucificaran a su Hijo, ¿no? No estaba haciendo nada. La misericordia es no dar a alguien lo que se merece. Dice el Salmo 103, versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que Dios, en lugar de ejecutar un juicio sobre los que estaban ahí, cometiendo ese horrible crimen de asesinar brutalmente a su Hijo amado, lo dejó pasar. Extendió su misericordia. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto, de esta actitud de Dios hacia la violencia? Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros también tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Y tenemos que extender a otros nuestra misericordia también, ¿no? Y renunciar a la venganza. Cuando alguien nos ataca, nos hiere o nos hace alguna cosa que nos ofende o nos lastima, nuestra reacción humana lógica es devolver el golpe, ¿no? Reaccionar de la misma manera, tratando de empatar el partido. Pero la Biblia nos dice que nuestra actitud tendría que ser más bien la misericordia, ¿no? Y renunciar a ese derecho, ¿no? Para cortar con el espiral de violencia que se puede provocar. En la ley había una sentencia que se conoce como la ley del talión, ¿no? Que decía ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Mano por mano, pie por pie. Y en el tiempo de Jesucristo los fariseos utilizaban esto como que Dios estaba avalando la venganza, ¿no? Decía, bueno, si alguien te hace algo, vos tenés que devolverle, ¿no? Porque la Biblia dice, la ley dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero ese no era el propósito de Dios cuando estableció esa sentencia. Lo que Dios quería era limitar la respuesta de una persona al daño que había recibido. Es decir, si alguien lastimaba a otra persona o le robaba algo, ¿no? O dañaba algo, lo que tenía que hacer era restituirlo, ¿no? Y no se podía demandar una restitución mayor al daño que se había recibido. No era para generar violencia, era para limitar la violencia. Ahora Jesucristo en el Sermón del Monte cambia ese parámetro y nos hace pensar en algo que todavía es superior y que tiene que ver con renunciar a ese derecho legítimo o a esa respuesta natural que tenemos, que es la venganza. Y Jesús dijo, ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, ¿no? Si alguien te golpea la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esa frase de Jesús a veces nos deja medios perplejos y decimos, bueno, ¿por qué tenemos que dejarnos pegar? ¿Qué es lo que Jesús quería decir? Bueno, lo que Jesús quería decir es que tenemos que dejar de lado el derecho de vengarnos, ¿no? De dejar la venganza, ¿no? La respuesta a las acciones violentas que recibimos en las manos del Señor.
Dice Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿No? Lo que podemos hacer para empezar a cortar el ciclo de la violencia es no responder con la misma moneda. No devolver mal por mal, ¿no? Sino al contrario, devolver bien a los que nos hacen mal y vencer con el arma del amor de Dios a los que nos quieren perjudicar. Así que la primera actitud de Dios es la misericordia, no dar lo que se merece, no devolver el golpe. Pero hay otra cosa más, ¿no? En el versículo 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y es interesante notar que la misericordia va acompañada de algo más, ¿no? Porque la Biblia nos dice que no solamente nos tenemos que limitar a no hacer algo. Es decir, no solamente nos dice Dios que tenemos que quedarnos quietos o que tenemos que aguantarnos el golpe, renunciar a la venganza y dejar el juicio en las manos del vengador, sino que nos dice que nosotros tenemos que hacer algo por el otro, ¿no? Darle a otra persona, tratarlo de una manera en la que no se merece. Y eso es la gracia, ¿no? Y la segunda actitud de Dios contra la violencia fue la gracia, ¿no? La gracia es dar a alguien lo que no se merece. Y ahí, en ese momento en que el Señor Jesús estaba sufriendo los tremendos dolores de la crucifixión y estaba agonizando físicamente, Él decía esta frase que conocemos bien, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le extendía su gracia y le extendía el perdón a aquellos que estaban matándolo. La gracia es uno de los grandes temas de la palabra de Dios y es una característica distintiva de la obra de Dios, ¿no? La gracia se manifestó en Jesucristo, el favor inmerecido de Dios se mostró a través de su Hijo y de la obra que Él hizo en la cruz. Y es por la gracia y mediante la fe que nosotros podemos alcanzar la salvación, ¿no? Como dice Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. O sea que todos aquellos que hemos llegado a conocer a Jesús como Salvador personal y que podemos decir que somos salvos por la obra de la cruz, es algo que no merecíamos y que recibimos como un regalo que con humildad y por la fe hemos aceptado. Pero también es algo que nos habla de nuestra propia actitud después, ¿no? Jesucristo le decía a los discípulos, si ustedes recibieron de gracia, den también de gracia, ¿no? De manera que la gracia no es solamente aquello que nos permite alcanzar la salvación por medio de la fe, sino que la gracia es un estilo de vida en el cual los hijos de Dios nos tenemos que mover, tenemos que vivir, ¿no? Mostrando la gracia que una vez recibimos para con todos los demás, ¿no? Y acá Jesucristo habla de algunas de las características o de las aplicaciones importantes de la gracia que tiene que ver con el perdón, ¿eh? Cuando hemos sido heridos, acá no solamente se nos demanda, ¿no?, ofendidos o lo que sea, no solamente no devolver el golpe, sino extender nuestra gracia y poder perdonar, ¿no? Como hizo el Señor Jesús a los que estaban clavándole en la cruz. Pero perdonar requiere asumir el costo de la deuda, ¿no? Dejar de pretender cobrar esa deuda que alguien contrajo con nosotros, ¿no? Alguien nos ofende, alguien nos hiere, alguien nos agrede, y es como que nos debe algo. Ahora, la misericordia es decir, bueno, esa deuda la dejo ahí, ¿no? La dejo en las manos de Dios, ¿no? La perdono, no quiero ya cobrarla, ¿no? Pero esa deuda o ese daño tiene que ser a costo de alguien, ¿no? Tenemos que saber soportar, como dice 1 Corintios, tenemos que estar dispuestos a sufrir el agravio y a pasar por alto la ofenda. Tenemos que ser capaces de perdonar
y para poder hacerlo tenemos que considerar nuestro propio perdón. Jesucristo le hacía pensar a la gente eso, ¿no? Hay diferentes escenas en la Biblia donde el Señor habla acerca de perdonar y el gran resumen que podemos ver, ¿no? En la casa de Simón, el fariseo, o cuando contó la parábola de aquel hombre que se le había perdonado una deuda trillonaria, ¿no? El Señor Jesús dice que vos tenés que ser capaz de perdonar de la manera en que se te perdonó a vos. Y así como a nosotros se nos perdonó una deuda con Dios que no podíamos pagar, ¿no? Así también nosotros tenemos que actuar con los demás y dejar que el perdón fluya de nosotros hacia los que nos han herido, ¿no? No solamente renunciar a la venganza, sino también extender la gracia hacia las personas que nos han herido, ¿no? Y perdonar, como también nosotros fuimos perdonados. La tercera cosa, así que tenemos la misericordia, la gracia, y la tercera cosa que vemos ahí en el relato de la crucifixión es la empatía, ¿no? Esta palabra que quiere decir ponerse en el lugar del otro. Jesucristo le dijo a uno de los ladrones: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si uno va contrastando los otros relatos de la cruz, se va a dar cuenta que el Señor utilizó muchas de las últimas palabras que pudo decir mientras colgaba del madero en cerciorarse o asegurarse que aquellas personas que habían estado con él estuvieran atendidas, ¿no? Se ocupó del ladrón de la cruz, pero también de su mamá, que se la encargó a Juan. Y era como que el Señor estaba siendo la víctima, de toda aquella situación tan cruel, pero estaba más preocupado por las personas que estaban ahí, ¿no? Recién veíamos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Al ladrón de la cruz le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel que había reconocido que el que estaba ahí era Dios, se había ocupado de su mamá. El Señor estaba también pensando en las necesidades de los demás. Y a veces puede ser un gran factor contra la violencia estar pensando, ¿no?, en lo que le pasa al otro y no solamente mirando nuestro propio ombligo. Las situaciones que a veces sufrimos, lo que nos pasa, sin duda que son situaciones complejas y difíciles, ¿no? Pero a veces en ese ego natural o ese personalismo que tenemos pensamos que estamos padeciendo más que nadie, ¿no? Y quizás abrir los ojos y mirar a los demás nos ayude a pensar, ¿no?, que no es para tanto, ¿no? Y que en vez de preocuparnos por nosotros y de dañar a los demás, podemos pensar en la forma en que podemos ayudar a los demás y buscar su bienestar. La Biblia nos dice que es nuestro deber hacer eso, ¿no? Cantábamos una canción que está basada en el texto ese de Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla acerca del sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y tiene que ver con la obra de la cruz. Y él dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Haya también ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús no estaba mirando solo por sus intereses, al contrario, estaba mirando por los nuestros, y eso le permitió hacer la obra de la cruz. Y la Biblia a nosotros nos dice que tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Ponernos en el lugar del otro y tratar de ayudar al que necesita ayuda. A veces hay situaciones donde tendemos a tomar distancia, ¿no?, de algunas personas que pensamos que nos pueden herir o que nos han herido. Otras veces juzgamos con demasiada dureza lo que otras personas hacen sin conocer el contexto y sin saber algunas cosas que le pasan en el corazón o problemas que tienen. ¿Por qué no es mejor tratar de buscar ayudar a esas personas? De mostrarles misericordia, de mostrarles gracia, de tratar de procurar su bien. Jesús contó una parábola, la parábola del buen samaritano, donde ahí hay un hombre que era odiado por su nacionalidad, ¿no? Los judíos no lo podían ver, a ninguno de los que sea de la región de Samaria. Pero cuando este hombre que iba por su camino
y que no tenía ninguna obligación de ayudar a uno que había sido herido, ¿no?, después de haber sido robado, se preocupó por él, ¿no? Se puso en su lugar, le ayudó, ¿no?, pagó por su hospedaje, e hizo un montón de cosas que no tenían obligación de hacer, pero lo hizo porque se puso en la situación de la otra persona, ¿no? Y la Biblia nos llama a hacer eso mismo, ¿no? A buscar al que está caído, a levantarlo, a extender nuestra mano, a poder buscar el bien de la otra persona. Hay una canción que cantábamos antes, yo no la recuerdo del todo, me acordaba de alguna frase que decía: ayúdame a mirar con tus ojos, ¿no? No quiero vivir más siendo insensible, ¿no? Hay tanta necesidad a nuestro alrededor y a veces nosotros estamos mirando con unos ojos que no ven, ¿no?, y que no permiten que nos pongamos en el lugar del otro para poder ayudar y beneficiar o bendecir al que está a nuestro lado. Misericordia, gracia, empatía, y la última de las actitudes que quiero mencionar es la amistad, ¿no? El relato del Evangelio, versículo 44 al 46, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, ¿no? El autor de la vida, ¿no?, el Dios Todopoderoso, ¿no?, estaba dando su vida ahí por nosotros en la cruz. Y esas palabras, consumado es, reflejaban que la obra que él había venido a hacer estaba terminada. Uno de los pasajes que habla de esto, recién lo mencionaba en la reunión anterior, dice Pablo en 2 Corintios que en ese momento Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La Biblia dice que los seres humanos rechazaron tener en cuenta a Dios, le dieron la espalda, eligieron su propio camino, se enemistaron con Dios, ¿no?, le dejaron de lado. Pero Dios, en Cristo, estaba procurando restablecer esa relación de amistad, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer como seres para relacionarse, para disfrutar de la comunión, para poder gozarse en la presencia de Dios. El hombre tomó otro camino, pero el Señor, por medio de la cruz, volvió a abrir la puerta para que podamos reencontrarnos con nuestro Creador y tener paz con Dios, ¿no? El Señor estaba haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y qué importante que es para nosotros conocer esto, ¿no? El pecado nos separa de Dios. Todos nosotros nacemos pecadores y cometemos nuestros propios pecados que nos separan de Dios y que nos condenan a una eternidad fuera de su presencia. Pero Dios, en Cristo, reconcilió consigo al mundo y abrió una puerta para que todo aquel que cree pueda librarse de la condenación de los pecados y encontrar una relación de paz con Dios y de amistad. Porque es interesante ver en la Escritura que Dios no solamente nos salva, ¿no?, como que uno está hundido en un charco, te saca ahí, te deja ahí y se olvida de vos, sino que el propósito de Dios, la idea de Dios para nosotros es disfrutar de una relación de comunión y de amistad. Jesús le decía a los discípulos: yo ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, ¿no? Y el Señor quiere tener esta relación, de poder tener una paz duradera, una relación de intimidad con cada uno de nosotros. Y eso es vivir en paz y disfrutar de la paz con Dios. Y la Biblia dice que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser personas que vivan en paz, ¿no?, con todos en lo posible, y personas que promuevan la paz, que traten de estar bien con las personas, pero que traten también de llevar paz ahí donde están. Bendecir a las personas que están a nuestro alrededor, no siendo gente que está siempre enojada, molesta, poniendo problemas, rezongando, sino siendo agentes de paz, bendiciendo, mostrando bondad y benignidad a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, decía Jesús, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Capaz que una de las cosas que más
nos acerca a Dios, nos asemeja a Dios, es ser capaces de ser pacificadores también. Jeremías 29:7 es una porción de una carta que Dios le manda a personas que habían sido llevadas a otro país, ¿no? Por juicio del pecado, el pueblo de Israel había sido sacado y llevado a otro lugar, ¿no? Estaban en Babilonia. Y Dios manda esta carta por medio del profeta y le dice que ellos procuren la paz del lugar en donde están. Estaban entre los enemigos, eran cautivos. Algunos habían perdido todo, muchos habían perdido todo lo que tenían, seguramente en la guerra, seres queridos, etc. Podrían guardar mucho resentimiento y desearle el mal a las personas que estaban ahí. Pero Dios le dice, no, procuren la paz de los que están ahí. Porque si ellos tienen paz, ustedes tendrán paz. Así que el problema de la violencia en el mundo es un problema que no se va a poder solucionar, lamentablemente, porque nadie está dispuesto a reconocer de los líderes del mundo, de las personas que gobiernan este sistema, que el problema es el pecado, ¿no? Que el problema es haberse alejado de Dios. De manera que las cosas, lamentablemente, van a ir de mal en peor, ¿no? Y la violencia va a seguir y la historia va a culminar en una guerra que va a destruir al mundo. Pero nosotros podemos ser agentes de paz. No podemos acabar con toda la violencia, pero sí podemos cortar con la violencia que a veces nos hace de ser amigables, de hacer posible la paz, construyendo relaciones firmes y genuinas con las personas que están a nuestro alrededor. Termino leyendo un versículo que un poco habla de estas cosas, que está en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera Pedro 3, 8. Dice Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y uno puede pensar si solamente con alguna actitud así bondadosa, ¿no?, es suficiente. Si uno lee el relato de la crucifixión, en ese momento tan crucial, ¿no?, cuando en medio de la oscuridad extraordinaria que se había generado del mediodía hasta las 3 de la tarde, el Señor Jesús muere y pasan todos esos acontecimientos que se describen ahí. Hay un hombre, un centurión, el hombre que estaba encargado de llevar adelante la ejecución del Señor Jesucristo, que cuando vio todas aquellas cosas que habían pasado, dijo verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Y muchas personas que habían estado presenciando el espectáculo y burlándose de aquel que moría con esas pretensiones de ser el rey, ¿no?, se volvían golpeándose el pecho. Y a lo largo de la historia, muchas personas, mirando la cruz, han renunciado a la violencia, a una conducta que se aleja de Dios y han buscado la amistad con el Señor. Y quizás hay alguien acá en este lugar o que está escuchando la transmisión, ¿no?, que pueda estar en esta condición. Todavía puede ser alguien que está parado de la vereda de enfrente y sea un enemigo de Dios, ¿no?, porque se alejó de Él, porque tiene pecados en su vida que no quiere reconocer ni confesar. La Biblia nos dice que el Señor Jesús murió en la cruz, ¿no?, mostró su misericordia, su gracia, su empatía, hizo posible la paz, ¿no?, para que cada uno de nosotros pueda encontrar salvación y vida eterna en Jesucristo. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura, ¿no? Y quiera Dios que cada uno de nosotros pueda encontrar en Él lo que necesita para ser un agente de paz en el lugar donde está o para definitivamente encontrar la paz con Dios que Jesús murió para conseguir. Que Dios bendiga su palabra.